Saludos, señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional. Hoy es martes 28 de abril, año 2015. Un placer inmenso compartir la jornada de hoy con nuestro compañero Humberto Salazar, el doctor Humberto Salazar. Don Freddy, buenas tardes. La legendaria ya. Bueno, ya me dijo viejo. No. Figura veterana. Legendaria de la política y la comunicación. Pero yo asumo. No en la edad, usted oye. Ya yo asumo. Yo estoy en la juventud de la vejez, como dicen algunas personas, don Freddy. Mire, el día de hoy marca una fecha importante. Hace 50 años, un 28 de abril, nuestro territorio, nuestro país, nuestra bandera fue pisoteada por las botas extranjeras. 42,000 marines de Estados Unidos llegaron un día como hoy para afrenta de nuestra patria y de nuestra soberanía. Por ello, recordamos este hecho histórico de la historia reciente para alertar a nuestra población, sobre todo a las generaciones que van subiendo, para que tengan ojo avisor y alerta, porque siempre habrá temores de nuevas agresiones, siempre ha habido acechanza con nuestro país. La amenaza hoy nos llegan de diferentes litorales. Hemos visto la injerencia del embajador norteamericano permanente. Ahí están las amenazas que nos llegan por la frontera. En fin, República Dominicana tiene que recordar ese hecho para mantenerse vigilante de su soberanía, de nuestra patria, nuestra bandera, nuestra identidad. ¿No es así, doctor? Sí, lo cierto es que cada 28 de abril y en este 28 de abril que se cumplen 50 años de la última invasión militar de los norteamericanos, de las fuerzas de ocupación de los Estados Unidos a nuestro país, la 42 División Aerotransportada de los Marines de Estados Unidos se plantaron frente a nuestras costas y a esta hora, las 4 de la tarde, ya hacía más de 2 horas, que estaban enviando los helicópteros a depositar a los soldados en los alrededores del Hotel El Embajador y a recoger lo que ellos decían que era una protección a las vidas de los residentes de los Estados Unidos en la República Dominicana. Sin embargo, fuimos invadidos por 42,000 marines. La ciudad de Santo Domingo fue dividida en dos. Hubo una zona desmilitarizada y una operación limpieza en la parte norte de la capital, donde murieron cientos de jóvenes de ambos sexos, enfrentando a las tropas regulares del ejército dominicano y a las tropas extranjeras. Y en mi caso, yo era muy jovencito, un niño, como tenía que cruzar hacia Ciudad Nueva, hacia la zona constitucionalista, en mi memoria está todo lo que tenía que ver con los trámites, registros y todas estas tropas e incluso los tanques de guerra enormes que quedan en la memoria nuestra, que invadieron la capital dominicana. Lo cierto es que lo que fue una guerra civil por la reposición de la Constitución de 1963, que ese fue el principal reclamo y por eso esos luchadores se denominaron los constitucionalistas, se convirtió en una guerra patria donde en pocas cuadras de la capital de Santo Domingo un grupo de valientes resistió incluso una ofensiva terrestre de parte del ejército norteamericano el 15 y 16 de junio del año 1965 e impidió que cayeran militarmente nuestros hermanos dominicanos. Esa guerra costó más de 4,000 muertos. Fue la última invasión de los Estados Unidos a esta parte del continente y lo cierto es que Lyndon Baines Johnson, el presidente norteamericano, quedará en la historia nuestra de la República Dominicana como una de las figuras más funestas de lo que es la intervención norteamericana en América Latina. Así es. Señores, un día martes
de mucha noticia, pero noticia en el plano nacional y noticia también internacional. Quisiera tocar brevemente lo que es el foco de la atención de la noticia internacional hoy. Está focalizado en Nepal, donde hace 2 días se produjo un terremoto que arrasó con el pueblo de Kamandú. Los informes hoy son terribles. Los muertos pasan de 5.000, los heridos más de 10.000 y miles de personas desaparecidas. Los hospitales totalmente llenos y colapsados. Naciones Unidas está pidiendo la ayuda de los países que tengan recursos de personal especializado para la búsqueda y rescate de la zona destruida en Kamandú, y además pidiendo ayuda urgente de alimentos y medicina, frazada, etc. Es una tragedia que en la medida que pasen los días irá aumentando el número de muertos cuando aparecen y de lesionados que son rescatados. El mundo pendiente de eso, hay prácticamente un puente aéreo desde los países de la Unión Europea que han estado muy atentos a prestar personal de rescate, y Estados Unidos con ayuda de medicina y alimentos, y también brigadas especializadas en búsqueda de cadáveres o personas vivas dentro de los escombros. Al director que se equivocó geográficamente con lo que ponía, eso era Nigeria. En Nepal. Estamos hablando de Nepal, que es un país ubicado entre la India y China. Sí, en Asia queda, no en África. No es en África, hace frontera entre la India y China. Es un país de 31 millones de habitantes, muy poco conocido porque está aislado gran parte de su geografía. Es principalmente reconocido porque en sus fronteras, dentro de sus fronteras, está la mayoría de los llamados 8000, que son los picos más altos del mundo, las montañas más altas del mundo. Y el terremoto de 7.9 grados en la escala Richter ocurrió en la temporada alta de turismo en Nepal. Y sobre todo, había más de 1000 personas esperando para poder escalar hasta el monte Everest, que es el monte más alto del mundo, que se llama el cielo del mundo y que está precisamente en Nepal. Hace un momentito, don Freddy, se dio la noticia de que hubo otro terremoto de 5.7. Ha habido más de 100 réplicas. De 5.7 en otra área de Nepal, y hay más de 250 extranjeros desaparecidos que no se sabe por las condiciones climáticas que existen en el área qué ha ocurrido con ellos. Y yo diría que están ocurriendo terremotos en varias partes del mundo al mismo tiempo. Fíjese, en el día de anteayer, un terremoto de 5.6 grados en Perú. En el día de hoy, un terremoto de más de 5 grados en México. Y a esto se agregan las cantidades de réplicas que ha habido en el terremoto de Nepal. Nepal, hay un puente aéreo de la Unión Europea y hay otro desde los Estados Unidos. Estados Unidos está mandando aviones rápidamente porque Nepal, al ser un país tan aislado, tiene una de las tasas de médicos por habitante más bajas del mundo. Un médico por cada 15.000 habitantes. Y solamente tiene alrededor de 50 hospitales para 31 millones de personas. Es decir, que es una situación grave la que existe en Nepal en estos momentos, y también en la parte más al sur de la India, donde también ha habido estos movimientos de tierra, porque es el lugar donde se unen la placa de Asia con parte de la placa del Pacífico. O sea, es decir, hay una situación muy seria. En esta parte el presidente Danilo Medina envió sus condolencias a las autoridades nepalíes, pero hay que estar muy atentos a este tema, porque lo cierto es que yo estoy hasta un poco asustado, don Freddy. Sí, uno le llega el temor de el capricho de la naturaleza, porque todos estamos en la tierra. Y de eso ninguno nos escapamos. Exacto. Mire, aquí en el país hay un hecho que sigue impactando
la atención de la comunidad política y de la comunidad en sentido amplio. Otro terremoto. Es el terremoto que ocurrió el domingo con la elección del licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona como candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Un hecho que para muchos sorprendió, que pensaban que Hipólito iba fácil. Sin embargo, el margen de voto, 70% y 28%, menos de 30%, dice que Hipólito no hizo el trabajo de campaña, que quizás se descuidó, se sorprendió, que al final trató de pedir más tiempo para organizar su campaña, pero ya todo estaba diseñado para hacerse el domingo, y aunque no se hizo a la perfección, se hizo, y el margen es tan grande que no hay duda, lo que llevó a Hipólito a ir donde Luis, felicitarlo, y ya comienzan los análisis de la gente que ve cómo podría ser el comportamiento futuro en el mundo político electoral de frente al evento del 2016. Dicen que Luis Abinader, como es una figura fresca, agradable, joven, con ideas claras y tiene coherencia lógica en su pensamiento y en su exposición, podría, si logra estructurar un equipo bueno de su partido y acercar los partidos de oposición, la sociedad civil está con él, un sector de la iglesia está con él, el embajador americano o la embajada, como dicen, está con él. Ay, yo creía que usted iba a decir la embajadora. Perdónenme. No, tú sabes que yo soy... yo sé, pero por poco, digo, ahí se le chispoteó. Entonces, Luis podría ser la novedad de la campaña política, porque tiene todo a su favor. Hay un segmento importante de los poderes fácticos del país que creen que el PLD ya debe salir del poder, y encontrarse con una figura como Luis Abinader podría darle su respaldo. Y si él logra ir sumando todas esas voluntades y hacer un frente opositor, podría ser el gran adversario de Danilo si logra la reelección, de Leonel si logra que lo dejen pasar, o de Francisco Javier o Reinaldo Pared, que son los potenciales candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Hay muchos análisis, usted lo puede encontrar en la prensa escrita, sobre todo en la página de opinión, donde comienza ya a proyectarse la fortaleza de esa candidatura. Bueno, lo cierto es que yo tengo que hacer aquí frente a usted y a los televidentes su mea culpa. Hablamos de eso el martes pasado. Sí. Nosotros decíamos que frente a la situación de un padrón que había comenzado al revés, a través de presentación de candidatos, pensábamos que podía terminar esa convención en un serio problema. Lo que ocurre es que la diferencia es abismal. Estamos hablando de un 70-30, y al ser un 70-30, no creo que haya ningún espacio para una protesta de parte de Hipólito Mejía. Luis Abinader viene a jubilar a Hipólito Mejía, lo que no pudo hacer Miguel Vargas en su momento. Y Luis Abinader se convierte entonces en el candidato del Partido Revolucionario Moderno y podría ser un eje a través de una concertación importante para construir un espacio de oposición que se exprese frente al actual partido de gobierno en las próximas elecciones. Ahora, esto va a obligar al PLD a resolver su problema, porque el Partido de la Liberación Dominicana podría caer ahora en esta vorágine de confrontación que tiene, en una parálisis o congelamiento de toda su estructura política. ¿Qué mueve ahora la estructura política de los partidos? Bueno, nos imaginamos que el PRM tratará de construir una opción opositora a partir de presentar candidaturas locales a nivel de senador, a nivel de diputados y a nivel de los municipios que empujen al candidato a la presidencia. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, mientras no resuelva el problema que tiene en estos momentos, todas las candidaturas están congeladas. O
sea, el PLD está totalmente enfrentado a resolver una situación que muchos de nosotros pensamos que nunca se produciría. Creo también que el PRM tendría que construirse, porque estamos hablando de una baja participación, aunque importante, para un partido nuevo de pocos meses de antigüedad, pero que surge de la división del Partido Revolucionario Dominicano. Participó alrededor de un 8 o 9% de todo el padrón, pero no hay dudas que tenemos que felicitar primero a la comisión organizadora porque mantuvo la autoridad. La doctora Milagros Ortiz mantuvo la autoridad y se mantuvo la fecha de realización de la asamblea o de la convención, y al final terminó como deben terminar todas las actividades que se ejercen en democracia, donde no hay trampas. ¿Cómo terminan? En que los perdedores saludan a los ganadores y los ganadores aceptan entonces el apoyo de los perdedores. Así es que funciona la democracia. Y si la democracia funciona así, y hubo un padrón de 2.200.000 votos, y de ese padrón que tenía posibilidad de votar, votó una cantidad de personas, y más del 70% del voto fue emitido a favor de Luis Abinader, el de Verde, Hipólito Mejía, como demócrata, era ese. Y nosotros esperamos que eso se manifieste en el resto también de los partidos políticos. Sí, pero había el temor de que Hipólito no correspondiera con ese, que es un deber, porque aquí en República Dominicana hay un síndrome de que nadie acepta la derrota. Y se tenía el precedente de lo que le pasó en las elecciones nacionales últimas, cuando Danilo Medina ganó las elecciones, y él nunca tuvo la cortesía de aceptar la derrota y mucho menos felicitar al ganador. Entonces, con ese prontuario de Hipólito, más lo que uno sabe que se hace en el mundo de los golpes bajos de campaña, entonces uno tenía la presión de, ¿podrá Hipólito aceptar que este muchacho, que es como su hijo, le ganara y a darle un abrazo? Entonces había gente que dudaba que eso se produjera. Sin embargo, en esta oportunidad se portó como un verdadero demócrata, aunque yo creo que él no es un auténtico demócrata, porque ha hecho mucho zigzagueo y ha dado mucho golpe bajo en el mundo de la política. No hay duda de que Hipólito Mejía tiene una personalidad autoritaria. Lo demostró en el ejercicio de sus 4 años de gobierno y lo demuestra todos los días, o lo demostraba, porque creo que ya está jubilado. Excepto que se presenta para el año 2020, ¿usted se imagina? En este país, los políticos no se jubilan, ni se dejan jubilar. Mire, yo he pensado mucho en eso, yo he entrado en un periodo de reflexión sobre ese tema, porque la semana pasada salió en la prensa internacional un estudio de cuándo es que se inicia la edad media del ser humano. Hasta hace 30 años la edad media del ser humano se ubicaba entre los 45 y los 55 años. Ahora ya esto se ha subido. Ahora la edad media de los seres humanos está entre los 60, 62, 63 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida ha aumentado a más de 80 años en los países desarrollados. Estamos hablando de que en Estados Unidos la expectativa de vida de un niño que nace hoy es de 85 años. O sea, y entonces eso hace que la edad media, o sea, la edad media de producción del ser humano también haya subido. Pero al mismo tiempo, todo este tema de la expansión de los medios de comunicación, el conocimiento y el acceso que tenemos a toda una cantidad de información hace que los muchachos más jóvenes sustituyan rápidamente a las generaciones más viejas. Eso está pasando, ese fenómeno ocurre en el mundo, y en la República Dominicana yo creo que ya es la hora de que los que tienen más de 65, 70 años se retiren, porque hay algunos que de verdad andan chochando por ahí dando pena, don Freddy. O sea, andan opinando de política, hablando como si supieran mucho y viviendo de nombres que ya para los jóvenes no significan absolutamente nada.
Cuando usted y yo hablamos al principio del programa de la invasión de 1965, muchísimos jóvenes están preguntando ¿Qué fue lo que pasó? Ocurrió eso. Porque lo cierto es que ni siquiera esa parte de la historia lo enseñamos. Entonces eso ocurre con muchos de los políticos nuestros que andan chochando por ahí, algunos con bastón, sí, que deben ya, creo que, asumir lo que es el retiro y sentarse a escribir sus memorias, que es lo que hacen los políticos en el extranjero de mucho tiempo. Yo creo que ya está bueno. Sí. Hipólito Mejía, para mí, la derrota de parte de Luis Abinader lo manda al mundo de los jubilados políticos. Sí, vi un artículo que escribió un avisado periodista durante el fin de semana en su columna habitual del domingo en el periódico Hoy, donde él, yo pienso que fallidamente, dice que la victoria de Luis, porque todavía no se había producido, que la eventual victoria de Luis jubilaba a Hipólito, a Leonel y a Miguel, con palabras formales, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD, al doctor Leonel Fernández Reina, presidente del PLD, y a Hipólito Mejía, figura principal en el Partido Revolucionario Moderno. Entonces yo, después que lo leí, cerré y me puse a mirar para atrás. Y vi cómo Balaguer llegó a los 90 años activo en política. A los 94 fue candidato a la presidencia. Por eso yo, que llegó a los 90 años, pero con fuerza. A los 94, y hombre. ciego. Y cómo el profesor Juan Bosch, con su problema de salud que tuvo en los últimos años, todavía se mantenía con la misma fuerza del político que se interesa y participa. Y qué decir del doctor José Francisco Peña Gómez, que aunque murió joven, a los 61 años, pero estando enfermo, hizo el esfuerzo de participar. Bueno, el día que murió el doctor Peña Gómez estuvo en una actividad de campaña de su partido. Bueno, entonces, yo me pregunto, ¿por qué quieren jubilar a Hipólito? Si es un hombre que todavía sale el lunes y recorre el país en una semana, visita 32 provincias, se va para el Cibao y visita en un fin de semana las 14 provincias del Cibao. Pues yo le voy a decir... Y se va para el sur y en 2 días recorre toda la provincia y viene a dormir a su casa y se va al otro día por la mañana. Yo le voy a decir por qué. Entonces, ese no es el tipo de político. El dominicano es perenne. Entonces, mire, yo le voy a decir por qué, a mi juicio, Hipólito está jubilado. Es que su forma de hacer política ya no se adapta a la modernidad en que se ha transferido a esta actividad en la República Dominicana. La República Dominicana de hoy no es la República Dominicana de los años 80, ni es la República Dominicana tan cerca como el año 2000. La República Dominicana es un país que está sacudido en términos políticos por todo lo que es la transferencia de información desde un sinnúmero de personas a sus líderes políticos. En el caso de Hipólito Mejía tiene la desventaja de que no tiene construido un discurso sobre una cantidad de propuestas, sino sobre frases cohetes. Y esas frases cohetes del pichirrí, de la perra de mamá Belica, etcétera, estuvieron muy bien en el año 2000 y la gente se rió mucho de esos temas. Sin embargo, ya en esta época, usted hablar de esos temas es simplemente demostrar que no conoce la forma de abordar los temas que preocupan a la República Dominicana, y creo que ahí fue que le ganó el candidato opositor Luis Abinader, quien sí tiene montado más o menos un discurso, aunque nosotros en su momento tendremos que cuestionar a quienes lo acompañan. Así es. Porque él es joven, pero lo acompaña una cantidad de viejos ahí que eso no tiene nombre, don Freddy. Mire, los viejos tenemos derecho. Usted no es viejo, usted está en la flor de la juventud, por favor. Ni se compare a alguna gente que anda ahí. Aparte, usted ha tenido una vida muy sana. Ahí hay gente con vida disipada que es cuestionable. Eso al final de sus años le cobra. Sí, sí. Señores, tenemos que hacer la pausa a ver los comerciales. De regreso vamos a abordar el tema del Partido de la Liberación Dominicana, el asunto de la reelección, el intento de llevar una propuesta de modificación al Congreso y también lo que está ocurriendo en Maryland, Baltimore, Estados Unidos,
con los desórdenes de origen raciales. No se lo pierda. En una noticia de última hora, la Cámara de Diputados de la República Dominicana acaba de aprobar en 2 lecturas consecutivas lo que es todavía, hasta que sea aprobado por el Senado, el proyecto de ley de partidos políticos. Este proyecto de ley contempla la transparencia y limitaciones en la fuente de ingresos de los partidos, obligaría a cumplir con la cuota femenina e impondría regulaciones en la publicidad. La pieza fue aprobada con 114 votos a favor, 28 votos en contra, aprobada por los legisladores de todo el bloque del Partido de la Liberación Dominicana, el bloque del Partido Reformista Social Cristiano, el bloque del Partido Revolucionario Dominicano y la oposición del Partido Revolucionario Moderno. Ahora esta pieza pasa al Senado de la República para ser conocida por los senadores. Es decir, que ya por lo menos por la mitad tenemos ese es un gran paso una ley de partidos. Y un alivio para la Junta Central Electoral, que había pedido urgencia en la aprobación de esa pieza a partir de lo complejas que son las elecciones que se avecinan, y la Junta necesitaba tener ese instrumento para garantizar la ejecución del programa de trabajo propuesto para el montaje de las elecciones nacionales y que todo salga debidamente bien como se planifique. Usted sabe, don Freddy, que asumiendo la mayoría aplastante que tiene el Partido de la Liberación Dominicana en el Senado y la posición del bloque de diputados, nosotros estamos prácticamente seguros que ya la semana que viene, a más tardar, tendremos una ley de partidos políticos en la República Dominicana. Ojalá que así sea. Señores, en el ámbito internacional le contaba que en la ciudad de Maryland, Baltimore, muy próximo a Washington, están ocurriendo desorden a partir de la muerte de un joven negro que fue apresado por la policía, golpeado y murió en el cuartel policial. Cuando fue llevado al hospital ya estaba muerto. Y en su entierro, el pasado domingo, se produjo la rebelión de la sociedad de ese pequeño poblado, que arrasó con por lo menos una treintena de vehículos, incluyendo de la policía, incendiados, negocios asaltados y rotos, y 15 policías heridos, lo que ha obligado a las autoridades locales a declarar el estado de emergencia y toque de queda durante una semana para controlar, al tiempo que pidieron a las autoridades federales un refuerzo de por lo menos 5,000 agentes de la policía o de la Guardia Nacional para garantizar la propiedad privada. Hoy, sobre ese tema, hay una declaración importante del presidente Barack Obama, donde dice que es preocupante el auge de la violencia policial contra negros en Estados Unidos, y que aunque no es un fenómeno nuevo, él dice que a partir de lo que ocurrió en Ferguson el año pasado, se viene dando un caso de violencia policial contra afrodescendientes en Estados Unidos, por lo menos una vez a la semana, desde mediados del 2014. Y eso es preocupante porque hay que analizar la causa y el comportamiento tanto de los negros que delinquen como de la brutalidad policial. Y ahí volvemos al mismo tema. Lo que ocurrió en Ferguson fue filmado, la muerte de un negro a balazos por parte de un policía en Carolina del Sur fue filmado por un dominicano que se hizo famoso cuando filmó los disparos que fueron hechos por la espalda a este ciudadano negro que fue detenido por un tema de tránsito. Lo que ocurrió en las calles de Nueva York, 3 muertes casi consecutivas por violencia policial, y ahora esto que ocurre en Baltimore, en Maryland, en el estado de Maryland,
que está muy cerca de Washington y es una de las áreas de mayor población de personas de color de todos los Estados Unidos. Sí. El área de Washington, D.C., el Distrito de Columbia, tiene más del 85% de su población de raza negra. Y lo mismo ocurre con otros condados y el estado vecino, que es el estado de Maryland, y especialmente la ciudad de Baltimore, que es el centro económico de este estado. Pues en este estado de Maryland siempre ha habido una gran tensión racial, hay una gran presencia de una población negra y esto estalló con la muerte ya filmada, porque ese es el tema. Cualquier tipo de violencia policial anteriormente, hasta hace 10, 12 años, pasaba inadvertida. O sea, la persona que era agredida iba a un juez o se quedaba callada o iba a la estación de la policía a poner la denuncia y muchas veces ni caso se le hacía, pero ahora no. Ahora cada muerte que es filmada se recorre viralmente todas las redes sociales y por todo el mundo se sabe lo que está ocurriendo. Eso es un fenómeno nuevo, no solamente en la sociedad norteamericana, sino en el mundo. Ahora todos estamos al mismo tiempo en el mismo lugar donde ocurren los acontecimientos y eso es una muestra de lo que ha cambiado la sociedad. Sí, doctor, tenemos que analizar, aunque brevemente, el caso de lo que está ocurriendo en el PLD, que hoy la comisión que designó el comité político para trabajar en la modificación del artículo de la reelección en la Constitución, ya se reunió con los diputados, con los legisladores para presentarle el proyecto y se comenta también de que Danilo y Leonel se habrían reunido. Bueno, la segunda información no es veraz, por lo menos hasta hoy al mediodía. El presidente Danilo Medina y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, no se habían reunido en ningún momento, ni en el fin de semana, cuando esto corrió como rumor por todas las redes sociales del país. Lo que ocurrió fue que una persona intervino para llevar y traer algún mensaje, y a sugerencia del presidente Leonel Fernández, presidente del PLD, sugirió que ese tema ya correspondía a los legisladores de su partido. Y que como en el PLD habría que tener consenso para todos los temas, lo lógico y natural era que hablaran con los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, en el día de hoy, don Freddy, sí podemos dar como exclusiva por 360 grados, lo que va a ocurrir o está ocurriendo es lo siguiente. 56 diputados del Partido de la Liberación Dominicana se reunieron en la noche de ayer, firmaron un documento y recibirán a la comisión del comité político del PLD con este documento y no se va a discutir absolutamente nada. Ellos expresan en este documento que nosotros conocemos su oposición a que haya una reforma constitucional. Esta es la mayor parte del bloque de legisladores del PLD. El PLD tiene actualmente 94 diputados, eran 100. Usted le baja a Guadalupe Valdés, le baja a Minú Tavares, van 98. Le tiene que bajar 4 diputados de partidos aliados, uno de Peguero Méndez, uno de la Fuerza Nacional Progresista, uno del bloque institucional socialdemócrata, el partido de Peñaguaba, y entonces usted quedará en 94 diputados, y de esos 94 diputados, 56 diputados entregaron un documento, o deben estar entregando un documento en estos momentos, a esa comisión. Y en el día de mañana, a las 10 de la mañana, serán recibidos por 16 senadores que también se reunieron, nosotros tenemos entendido, y harán lo mismo, entregarán un documento con el cual ellos se oponen a la decisión del comité político de presentar una propuesta para reforma de la Constitución. Ese es el panorama del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos. Señores, así llegamos al final de 360 grados. Gracias por su atención. Les esperamos mañana.